paso a paso. Eso, por así decirlo, no tiene mayores complicaciones. El problema de diseño no es así. El problema de diseño, y ustedes seguramente van a ver, y si no lo han visto ya, una materia que se llama metodología de diseño o algo por el estilo, que se ve creo que en el último semestre. Diseño máquina, como diseño conceptual. Diseño conceptual. Diseño conceptual. Ese diseño conceptual no solamente tiene que ver con diseño mecánico. Ese diseño conceptual también tiene que ver con diseño térmico y con cualquier otro tipo de diseño. Lo que ocurre es que tal como se pensó la escuela, hay un departamento de diseño que, de acuerdo a varios profesores, está mal puesto el nombre. Yo pienso que está incompleto. Se debería llamar diseño mecánico. Porque, por ejemplo, en energética nosotros hacemos diseño también, pero hacemos diseño térmico o hacemos diseño termodinámico. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa metodología de diseño, por así decirlo, para entenderlo más fácil, podemos establecer una analogía con el método científico. Sin el método científico, la ciencia no hubiera podido avanzar todo lo que avanzó y sobre todo no hubiera podido tener en los resultados la certeza que suele tener. Si no se sigue ese procedimiento de manera rigurosa, podemos llegar a una conclusión equivocada, que muchas veces pasa. Científico, yo les voy a poner un ejemplo. En los años 80, en los Estados Unidos, y el grupo fue liderizado por un venezolano, médico, establecieron valores críticos de colesterol en sangre. Y entonces yo me acuerdo que en aquellos años 80 ellos dijeron que el huevo no se puede comer, sino una vez a la semana. Porque el contenido de colesterol en la yema de huevo es muy alto. Ellos aplicaron el método científico, pero dejaron algunas cosas por fuera, que años después otros se dieron cuenta. No, ese estudio está incompleto. Porque ¿qué pasa con todos aquellos que se comen 2 huevos diarios? Hay muchos europeos, mi papá era uno, mi papá cenaba todas las noches 2 huevos. Y yo me acuerdo cuando, un poco antes de él fallecer, yo lo llevé a un control médico acá en el IPP, que el doctor le hace un interrogatorio, dice, ajá, ¿cómo van ustedes? Entonces, como él ya sabía, porque otros médicos se lo habían hecho ver, le decía, bueno, doctor, yo ceno todas las noches 2 huevos. El médico se escandalizó. Dijo, no, pare eso. Y le mandó a hacer determinar el contenido de colesterol en sangre. Ya para ese momento establecían las fracciones y se hablaba de colesterol bueno y colesterol malo. Cuando la semana siguiente le llevamos los resultados, el médico le dijo, permítame sacarle una fotocopia de estos resultados porque lo voy a comentar con un colega. Y usted sigue haciendo lo que venía haciendo, porque usted tiene ese colesterol lo tiene buenísimo. ¿Qué ocurrió allí? Allí lo que ocurrió fue que siguieron ese procedimiento propio del método científico y llegaron a una conclusión equivocada. Pero bueno, luego vinieron otros, hicieron otros estudios y se dieron cuenta de una vez que se estaba cometiendo y se corrigió. Y hoy en día el huevo de gallina no resulta, comer su huevo de gallina no es un atentado contra la salud como sí pasaba en esos años 80. ¿De acuerdo? Para resolver un problema de diseño hay que seguir un método similar que se conoce como método de diseño. Nosotros aquí no vamos a profundizar porque como estamos viendo, eso va a quedar para un futuro. O sea, ustedes con este curso no van a poder pretender hacer un diseño técnico. Pero sí va a ser muy importante que ustedes salgan de aquí con una idea de la diferencia que hay entre un problema de evaluación y un problema de diseño. En el problema de diseño, entonces, hay que establecer, por así decirlo, lo que se conocen como parámetros de diseño. Por ejemplo, la longitud del computador portátil no puede ser mayor de 30 centímetros. Estamos estableciendo un límite. En ocasiones se imponen valores, por ejemplo, que la temperatura superficial
no supere los 45 grados centígrados, porque si no te está usando, muchas veces uno se lo pone sobre las piernas, podría entonces ahí resultar incómodo. Son valores que se están imponiendo y eso es propio del método de diseño. Y luego en ese método de diseño se plantean alternativas de solución. Generalmente se ponen varias, no solo una. Yo les voy a mencionar un ejemplo. Hace algunos años, Pequiven nos pidió a la Escuela de Ingeniería Mecánica que hiciera una evaluación de cómo era el contenido de CO en el estacionamiento de la torre que ellos tienen en Chacao. Ese era un problema de evaluación. Bueno, nosotros evaluamos, nos dijeron que ya habían recurrido a la Facultad de Medicina y la Facultad de Medicina había ido, que por cierto un ingeniero mecánico que trabaja allí, había tomado los valores, había hecho las mediciones de niveles de CO y resultaban preocupantes para las personas que trabajaban allí, los vigilantes, esos valores de CO eran relativamente altos. Entonces lo que ellos querían es que nosotros ahora como ingenieros hiciéramos una evaluación, ya no enfatizando tanto en lo que tiene que ver con el contenido de CO, sino partiendo de ese dato, sino lo que tenía que ver con la ventilación. Bueno, entonces nosotros lo hicimos a través de simulaciones computacionales. Hicimos unas simulaciones y determinamos que efectivamente había zonas en donde los operarios no podían estar más de un cierto tiempo porque si no se iba a exceder valores que podían ser perjudiciales para la salud. Una vez que ellos tuvieron ese informe, nos dijeron, ahora queremos que nos hagan un problema, nos resuelvan un problema de diseño. El problema de diseño es diseñar el sistema de ventilación para que entonces ahora los valores de CO bajen por debajo de cierto nivel. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos con un diseño que consideramos óptimo. Era un sistema en donde se suministraba aire y se extraía aire. Luego entonces hicimos... ¿Qué tal? ¿Me puedes decir por favor tu dirección de correo para hacer lista? Dime. JC 293. El que tengo aquí es Hotmail. Ok, es más. ¿Cómo me dijiste el martes? Bueno, entonces por así decirlo, nosotros establecimos ese criterio. Vamos a hacer un diseño óptimo. Pero ellos nos pedían 3 alternativas de diseño. Bueno, entonces por entregar las otras 2, hicimos una que era solo suministro de aire y otra que era solo extracción de aire. Nosotros convencidos de que la adecuada era la mixta, que suministraba y extraía. Cuando nosotros fuimos a hacer la presentación y les había lo más parecido a la defensa del trabajo, que siempre era, ustedes se pueden imaginar, la diferencia es que en lugar de haber 3 profesores, había 3 gerentes de la empresa. Y había otras personas allí invitadas. Hicimos la exposición y para nuestra sorpresa, ellos no eligieron la que nosotros creíamos que era la mejor. Ellos eligieron la que era solo extracción. Nos sorprendió, entonces le preguntamos que por qué habían elegido eso. Y nos dijeron 2 de los gerentes. Muy sencillo, porque el sistema que tenemos ahora es de extracción. Y los vecinos están acostumbrados a ese nivel de ruido. Si nosotros cambiamos ahora el patrón, esos vecinos que antes tenían mucho ruido, seguramente ahora van a tener menos ruido, y otros vecinos que no estaban acostumbrados a un nivel de ruido alto, ahora van a tener un ruido que les va a molestar. Fíjense cuál fue el criterio. Nunca nos imaginamos que eso pudiera ocurrir. Pero fíjense que ellos sí lo previeron, ellos querían que hubiera 3 alternativas de solución y querían que nosotros les presentáramos las 3 alternativas y les dijéramos cuáles eran las ventajas y las desventajas, para ellos entonces poder hacer una selección apropiada. El problema
se podía haber resuelto muy sencillamente dejando el sistema de ventilación como estaba y simplemente cambiándole el horario a los vigilantes. Porque el problema era que a la hora en la que entraban y salían los carros, estaban los mismos vigilantes. Entonces ellos estaban, por así decirlo, respirando el CO2 de todos esos carros que entraban en la mañana y salían en la tarde. Pero ellos nos dijeron que esa solución era muy buena, pero no les servía porque eso hacía que entraran en conflicto con el sindicato. No era un problema técnico. Mejor dicho, el problema era técnico, pero el criterio que se utilizó para resolverlo no era un criterio técnico. ¿Ok? Entonces fíjense cómo los problemas de diseño tienen unos intríngulis ahí bien interesantes que son propios de los ingenieros mecánicos por excelencia. El ingeniero que más y mejor diseña es el ingeniero mecánico. No es el único, todos los ingenieros suelen diseñar, pero el ingeniero mecánico, no en balde, nosotros tenemos un departamento de diseño. ¿Okay? Esa materia que antes no se daba, antes se veían diferentes cursos, pero no había una como ahora que es ese diseño conceptual, que es la que permite que todo este tipo de cosas que yo les estoy hablando ahora se comenten en profundidad. Bueno, nosotros no vamos a hablar más en el curso de diseño térmico, solamente les quería decir esto. Por ejemplo, un tema que por cierto, por razones de tiempo para la pandemia fue suprimido del temario, es el de intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son aparatos, no son máquinas, son aparatos que se utilizan, como su nombre lo indica, para intercambiar calor. Ejemplo, el mal llamado radiador de un automóvil. Ese lo que hace es intercambiar calor entre el agua caliente que está bañando las camisas de los cilindros en el motor y el aire que rodea el automóvil. ¿Ok? ¿Por qué dije mal llamado radiador? Ah, bueno, porque el calor no se transfiere por radiación. Si nosotros como, después al final del curso, entendido, entre comillas, de la disciplina transferencia de calor, tuviéramos que ponerle un nombre, lo llamaríamos convector de calor. No le vamos a cambiar el nombre. Alguien se lo puso, sabemos que está mal puesto, pero lo usamos. Lo que podríamos hacer nosotros cuando fuéramos, por ejemplo, a levantar un informe técnico, a sabiendas de que ese nombre es indebido, lo ponemos entre comillas, para que el lector sepa que nosotros estamos utilizando ese nombre, pero entienda que no estamos enteramente de acuerdo con él. Como eso en muchos casos. Por ejemplo, aire acondicionado, que por cierto es una asignatura de la unidad docente de transferencia de calor. Tiene como requisito transferencia de calor. Hace algunos semestres que no se ofrece esa asignatura electiva, pero yo estoy casi seguro que la mayoría de los que están aquí, cuando se gradúen, al menos por un tiempo, van a trabajar en aire acondicionado. Bueno, resulta que aire acondicionado es un nombre que está mal puesto. ¿Cómo se dice en inglés? Algo así como air conditioning. Si lo traducimos adecuadamente, no lo traduciríamos como aire acondicionado, lo traduciríamos como acondicionamiento de aire, que no es igual ni se escribe lo mismo. Pero a estas alturas no le vamos a cambiar el nombre. Ah, bueno, podemos hacer lo mismo entonces. No cometamos el abuso del lenguaje, por ejemplo, como algunos comerciantes que dicen un aire acondicionado, cuando se están refiriendo al aparato. Diremos un aparato de aire acondicionado. ¿Okay? Hay muchas veces que este tipo de cosas surgen. Si el nombre está recién puesto, tenemos tiempo de corregir. Yo tuve esa experiencia hace unos años, hice una pasantía larga en UTV y ellos estaban traduciendo mal un término, en inglés es mechanistic. Ellos lo traducían como mecanístico. Pero mecanístico no es una palabra española. Entonces yo indagué un poquito y me di cuenta que el término debía utilizarse como mecanicista.
Ah, bueno, entonces yo les hice ver a los líderes de la línea de investigación y ellos lo corrigieron y para mi satisfacción, hoy en día ellos como levantan sus informes, ya no dicen modelo mecanístico como decían antes, sino que dicen modelo mecanicista. Pero allí yo me pude dar cuenta que el nombre tenía poco tiempo y era momento de hacer la corrección. Cuando ya se tiene mucho tiempo, con un nombre, cambiarlo muchas veces es hasta perjudicial, ¿no? ¿Me puedes decir por favor tu dirección de correo electrónico para pasar la lista? Acranes. Este es Hotmail. Sí. ¿Ese es el que se utiliza? Sí, en realidad ya le cambié el nombre, pero sigo funcionando igual. Ok, porque la mayor parte de los muchachos cambiaron una cuenta en Gmail. Tú no tienes cuenta en Gmail. Sí, tengo cuenta en Gmail, pero casi no lo utilizo, lo utilizo para la universidad. Tú dices, oye, es Hotmail. Ok, Sí. tú viniste el martes y tal. Y vuelta. Gracias. Estábamos hablando entonces entre los nombres bien puestos y mal puestos. Fíjense, en esa pasantía invitaron a una persona muy entendida en el área de flujo multifásico que venía de Rusia. Y entonces, para limpiar las tuberías de los gasoductos y de los oleoductos, lo que hacen es meter un aparato que tiene forma de bala, que entonces lo que hace es, no interrumpe la operación, ¿no? Por ejemplo, la tubería está, por así decirlo, funcionando y está transportando gas. Entonces meten el aparato y siguen transportando gas. Entonces por delante de esa bala hay gas y por detrás también hay gas. Pero la bala, al momento en el que pasa por la tubería, la va limpiando. A ese dispositivo lo llaman cochino. Porque las siglas en inglés son PIG. Resulta que los de edición más reciente tienen un sistema que maneja inteligencia artificial y entonces hubo alguien en el curso que intervino y le preguntó a esa persona el cochino inteligente. Entonces a él le resultó muy curioso y él entendió enseguida por qué lo llamábamos cochino. Porque en inglés cochino es pig. Pero es que el aparato no se llama PIG, esas son las siglas. El aparato se llama algo así como galga, no recuerdo ahora. Entonces, nosotros en ingeniería somos muy propensos a, digamos, simplificar el lenguaje y a veces lo pretendemos simplificar demasiado. Tenemos que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Okay? Eso es importante a la hora de redactar informes. Obviamente los informes que nosotros vamos a redactar son informes técnicos, no van a requerir entonces que nosotros hagamos alarde de lo que conozcamos de castellano y literatura, no, pero sí el tratar de lograr, sobre todo los términos técnicos, llamarlos como apropiadamente se deben de llamar, ¿verdad? Bueno, hecho ese comentario que tiene que ver con lo que leímos del propósito, que habla de evaluación térmica y diseño térmico. Bueno, casi todos los problemas que ustedes han resuelto hasta ahora en la carrera son problemas de evaluación. Simplemente tenemos unos datos y queremos cuantificar unos resultados. Los problemas de diseño van un poco más allá. En los últimos años se han presentado otro tipo de problemas que son los que más se están abordando en ingeniería ahora. ¿Me puedes decir, por favor, tu dirección de correo electrónico para pasar la lista? David J. Díaz, gmail.com. Tú viniste el martes y hoy también estás viniendo. Ese tercer tipo de problemas son los que se conocen como problemas de optimización. Fíjense ustedes, nosotros podemos disponer
el ejemplo que se me ocurrió a mí, un computador portátil. Y podemos evaluar la cantidad de calor que disipa el enfriador del procesador. ¿Okay? Podemos diseñar un computador portátil. Pero podemos diseñar un computador portátil que esté optimizado desde el punto de vista del calor que él pierde hacia el ambiente. Es decir, no nos va a interesar ahora cualquier diseño, sino que nos interesa un diseño que esté optimizado de acuerdo a algún criterio. En este caso, el criterio térmico. Muchas veces, y ya con bastante anticipación, se venía optimizando en relación a costo. Claro, porque generalmente el que diseña lo hace bajo la supervisión del empresario. El empresario, esa es la parte que más le interesa, ¿no? Como anécdota, ustedes conocen, así sea de oídas, él es un guitarrista venezolano de nombre Álvaro Falcón. Álvaro Falcón es ingeniero mecánico. Él era hermano de un profesor que trabajaba en el Instituto de Mecánica de Fluidos, de apellido Falcón. Él falleció hace algunos años. Él empezó a trabajar en la planta de ensambladora en aquel momento en Valencia de la General Motors. Y entonces a él le pareció que los radiadores que estaban, los mal llamados radiadores que estaban montando en los automóviles eran muy grandes. Entonces él hizo un cálculo térmico de acuerdo a lo que él aprendió en transferencia de calor y le demostró a sus jefes que ese radiador era muy grande, que podían utilizar un radiador más pequeño. Su jefe le dijo, mira, eso lo mandan así de Estados Unidos y así lo vamos a ver. La frustración de él fue tan grande que renunció ese día. Y hoy en día se dedica a la música. Y mal no le va. Pero me imagino que no fue la única razón, probablemente hubo alguna razón. Con esto que les quiero decir, lo que muchas veces en ingeniería es un conjunto de situaciones las que hay que abordar y entonces suele decirse que los problemas que se tratan de abordar tienen que ser los que representan una solución de compromiso. Es decir, en ingeniería, como en casi todo en esta vida, no son las cosas blancas o negras, sino que de acuerdo a los criterios que se utilicen, pueden entonces ser de una manera o de otra. ¿Entendido? Bueno, hecho ese comentario, entonces recuerden, el tercer tipo de problemas es el de optimización. Los problemas de optimización son una combinación de problemas de diseño en los que hay entonces un criterio que va a permitir esa optimización. Y recuerden que optimizar no es sinónimo de mejorar. Algo se puede mejorar, pero si no se ha mejorado al máximo no se ha optimizado. Cuando decimos que algo es óptimo, significa que no puede ser mejorado. Y entonces se requieren una serie de técnicas numéricas para lograr entonces esa optimización. Bien, hecho ese comentario en relación al propósito, vamos al siguiente punto. El número 2, me estoy refiriendo a ese documento que les envié entonces, creo que la segunda semana de enero, que dice programa modificado para impartir y evaluar a distancia los contenidos de la asignatura de transferencia de calor. Segundo punto, competencias específicas de formación básica. Y allí dice, se modifica de objetivos a competencias. Lo que ocurre es que el programa que fue aprobado en su momento por el Consejo de Facultad está redactado en objetivos. Y en los últimos años a nivel mundial se pide que en lugar de incluir los objetivos en el programa de asignatura, se digan por eso las competencias que se pretende que el alumno aprenda. Entonces, la primera, definir el término transferencia de calor, tanto en la acepción que se utiliza para referirse a los fenómenos térmicos, como en la que se refiere al término concerniente a la ciencia que estudia dicho fenómeno. Bueno, fíjense que aquí, implícito, hay dos definiciones del término. En realidad, vamos a incluir una tercera,
que a mí no me gusta utilizarla, pero casi todo el mundo la utiliza. Entonces, transferencia de calor puede significar tres cosas distintas. Puede significar la ciencia que estudia esos fenómenos térmicos, y entonces cuando nosotros tomamos un curso de transferencia de calor nos estamos refiriendo a la ciencia. Cuando nosotros compramos un libro o descargamos de internet un libro que dice transferencia de calor, nos estamos refiriendo a la ciencia. Puede referirse a los fenómenos que estudia esa ciencia. O sea, esa ciencia, ¿qué tipo de fenómenos estudia? Los fenómenos de transferencia de calor. Pero fíjense que esa es otra sección. Y la tercera, con la que a mí no me gusta lidiar, pero que es así en la mayor parte de los libros, sobre todo se utiliza mucho el termodinámico, como sinónimo de tasa de flujo de calor. O sea, cuando yo antes les dije, en el ejemplo del computador portátil, vamos a evaluar la tasa de flujo de calor. Si ese ejemplo hubiera estado en un libro de termodinámica, con toda seguridad hubiera dicho, determine la transferencia de calor. Esa es la tercera sección de ese término. Nosotros vamos a tratar de no utilizarlo. Es más, en los últimos años hay una tendencia con la cual yo estoy muy de acuerdo. Fíjense ustedes, de la primera ley de la termodinámica, nosotros vamos a tener términos de energía cinética, potencial, energía interna, entalpía. ¿Y qué otros dos términos vamos a tener que son los que permiten que esas energías que ya hemos mencionado se puedan intercambiar? ¿Qué estaría faltando en esa ecuación de primera ley? Estamos diciendo que en la ecuación de primera ley tenemos término de energía cinética, B cuadrado sobre 2. Término de energía potencial, adelante, GZ. Término de energía interna, U. Término de entalpía, H. ¿Qué está faltando en esa ecuación? Recuerden la forma más simple de la primera ley de la termodinámica. Una masa de control que sigue un signo. Si es por unidad de tiempo, al trabajo lo llamamos potencia. Vamos a enfatizar y vamos a llamarlo potencia mecánica. Y si es por unidad de tiempo al calor, no lo podríamos llamar potencia térmica. Y resolvemos el problema de ese nombre tan largo de tasa de flujo de calor, que por cierto, hay profesores en el departamento que no están de acuerdo con la palabra tasa y dicen que hay que llamarlo rata. Muy respetable su opinión, pero ya en el WhatsApp nosotros hicimos una argumentación y vimos que si insistimos en llamarlo rata, vamos a terminar siendo los únicos en el mundo que lo llamamos rata. Y los demás no van a entender lo que queremos decir. ¿Ok? Bien. Entonces, potencia llama la atención de lo corto que es W punto, ese es el símbolo con el cual lo describimos, en comparación a Q punto, llamarlo tasa de flujo de calor. Es más, hay quienes enfatizan y lo llaman tasa temporal de flujo de calor. Eso está, hay algo allí que no cuadra. Una manera de resolver ese problema es a W punto, llamarla potencia mecánica y a la otra, a Q punto, llamarla potencia térmica. Y así le estamos dando un tratamiento similar a ambos términos. Eso todavía no se ha generalizado, son apenas algunos autores que se están atreviendo a hacer eso. Yo no he podido ya darme cuenta, es más, la idea yo la tengo desde hace tiempo. No voy a decir si se me ocurrió a mí o la leí en una parte, la verdad es que no lo sé, pero yo me sentí muy identificado la primera vez que lo leí. Y entonces creo que en breve tiempo va a ocurrir que se le dé ese tratamiento. Es más, justo cuando yo estudié ingeniería mecánica fue cuando se hizo un cambio, porque antes en la primera ley de la termodinámica al calor se le daba un tratamiento y se utilizaban unidades propias del calor diferente que al trabajo.
que utilizaba otras unidades. Y fue justamente en aquellos años, me estoy refiriendo a finales de los 70, cuando se pretendió unificar. Y de hecho, hoy en día se utilizan las mismas unidades para calor y trabajo, o para potencia mecánica y potencia térmica. Aquí lo que estamos haciendo es, yendo un poquito más allá, nos estamos también involucrando con el nombre. ¿Okay? Vamos entonces a seguir con... bueno, tú llegaste, dame tu correo electrónico, por favor, para pasar lista. Yo, SN Salcedo. Yo, SN, CHZ, Gmail. También dijiste el email. El segundo punto de esa lista de competencias específicas de formación básica es enunciar los objetivos de la ciencia transferencia de calor. Eso es importante porque nos vamos a dar cuenta que a lo largo de todo el curso siempre vamos a procurar cubrir los tres objetivos y en el siguiente orden. Primero que nada, lo que procuramos es hacer un balance térmico. ¿Qué es un balance térmico? No es otra cosa que la aplicación de la primera ley de la termodinámica cuando no existe trabajo o potencia mecánica. Si no existe trabajo ni potencia mecánica, lo que estamos haciendo al aplicar la primera ley es un balance térmico. Ese va a ser el punto de partida y eso es lo que nos va a permitir a nosotros formular una ecuación. La solución de esa ecuación nos va a dar el segundo objetivo de la transferencia de calor, que es determinar la distribución de temperatura, si es en el espacio, o si no, la evolución de temperatura, si es en el tiempo. ¿Okay? Y el tercero de los objetivos es, conocidas las temperaturas o las distribuciones o evoluciones de temperatura, determinar la tasa de flujo de calor. O si no, lo que ya nos estamos atreviendo a llamar la potencia térmica. Tenemos claros esos tres objetivos. Cada vez que nosotros vayamos a abordar un problema de transferencia de calor, sea en un curso, sea en el ejercicio profesional o donde sea, eso nos va a facilitar las cosas. Porque nos va a indicar cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada. Número 13. Diferenciar la termodinámica y la transferencia de calor como ciencias que permiten formular balances de energía. Bueno, fíjense, por excelencia, las ciencias térmicas son la termodinámica y la transferencia de calor. La termodinámica no solo estudia el calor, también estudia el trabajo. La transferencia de calor solo se dedica, como su nombre lo indica, al calor. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, fíjense, la más importante de todas, es que en termodinámica es importante que haya un equilibrio para nosotros poder formular esa primera ley o segunda ley o la que nos corresponda. La ley cero de la termodinámica. Fíjense ustedes, ¿por qué se llama ley cero de la termodinámica? Porque prefirieron ponerle ese nombre antes de renumerar, porque eso iba a ocasionar posibles errores. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un ratito de un nombre mal puesto? A veces es preferible que cambiar el nombre, porque cambiar el nombre va a generar confusión. Bueno, entonces ellos prefirieron seguir llamando primera ley de la termodinámica y segunda ley de la termodinámica, y cuando se dieron cuenta que era necesario enunciar una que es anterior a ella, encontraron una solución salomónica y la llamaron ley cero de la termodinámica. ¿Okay? Sobre todo se hizo para no tener que renumerar, porque si no iba a haber una confusión. Cuando dijeran primera ley de la termodinámica, iban a preguntar, bueno, ¿pero eso fue antes o después de que se incorporara?
Cuando se habla de equilibrio en termodinámica, hay que tomar en cuenta que tiene que ser equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico. El equilibrio químico tiene que ver con las velocidades en las cuales los reactantes se convierten en productos, pero que los productos también se convierten en reactantes. Es decir, si hay una reacción química, por ejemplo, ustedes van a ver, bueno, ya lo vieron en termodinámica 2, la combustión. Bueno, allí se están convirtiendo reactantes en productos, pero a la vez esos productos se están convirtiendo en reactantes. Para que entonces haya el equilibrio químico, la tasa a la cual se transforma uno tiene que ser igual a la que se transforma otro. El equilibrio mecánico tiene que ver con las fuerzas, como su nombre lo indica. Y las fuerzas en termodinámica se consideran a través de las presiones. Entonces, cuando hablamos de equilibrio mecánico, en termodinámica estamos hablando básicamente de igualdad de temperatura, igualdad de presión. Y por otra parte, que lo dejé para el final, el equilibrio térmico tiene que ver con igualdad de temperatura. Esa es una gran limitante de los modelos que nosotros pretendemos resolver en termodinámica. Porque la mayor parte de las veces los problemas que tenemos que abordar no están en equilibrio. Esa es la ventaja de la transferencia de calor. En transferencia de calor vamos a abordar los problemas aun cuando están en desequilibrio. Y justamente ese desequilibrio de temperatura es el que va a permitir que fluya calor, por ejemplo. Número 4. Diferenciar en los problemas que estén presentes fenómenos de transferencia de calor, los que sean de evaluación térmica, de aquellos que sean de diseño térmico. Bueno, esto ya lo hemos comentado suficiente. ¿Verdad? Nosotros ya, y eso no solamente a transferencia de calor. De ahora en adelante, yo les puedo decir, por ejemplo, es frecuente que estudiantes que están desarrollando su trabajo especial de grado vengan a hacerle consultas a uno y uno se dé cuenta que ellos están pretendiendo resolver un problema de diseño utilizando la metodología propia de los problemas de evaluación. ¿Okay? ¿Qué pasó allí? Bueno, que no identificaron apropiadamente el problema. Lo que estamos hablando antes de los médicos, si el diagnóstico está mal, el procedimiento no va a servir para curar al enfermo. Número 5. Describir utilizando términos simples los fenómenos de conducción de calor, de convección de calor y de radiación térmica. Bueno, fíjense, esto lo que nos permite es asegurar que hay 3 modos fundamentales de transferencia de calor. Es decir, el calor se va a poder transferir de acuerdo a 3 modos distintos. Hasta hace poco esto se veía solo en transferencia de calor. Yo me he podido dar cuenta que en los últimos años esto se está empezando a ver en termodinámica. Los modos son conducción de calor, convección de calor y radiación térmica. No se dice radiación de calor. Después podríamos aclarar por qué. Se dice radiación térmica. Conducción de calor. Bueno, ese es un fenómeno que tiene que ver con fenómenos de difusión. Cuando en mecánica de fluidos ustedes tuvieron que ver el problema, por ejemplo, de la viscosidad. Allí entonces se habla de una viscosidad cinemática, se habla de una viscosidad dinámica. Bueno, una de ellas tiene que ver con procesos de difusión. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a ir a algo suficientemente pequeño, moléculas. Las moléculas, ellas entre sí están interactuando. Si estamos a ese nivel de consideración, entonces estamos analizando un problema de difusión. Y por lo tanto, si nos estamos refiriendo al calor, será un problema de conducción. Entonces, un problema de difusión térmica es un problema de conducción de calor. Es lo mismo. La convección implica ese efecto que ya hemos comentado, pero adicionalmente hay otro. Si uno de los medios que están allí participando es un medio fluido, entonces
él va a estar en capacidad de moverse en relación al resto del cuerpo de fluido que se está considerando. Entonces, además de haber interacción directa entre moléculas, va a haber otro movimiento que se denomina movimiento de mezcla, un movimiento macroscópico, a diferencia de los movimientos típicos de las moléculas, que son movimientos microscópicos. Y entonces nosotros podemos pensar, por ejemplo, supónganse ustedes el caso de una olla de agua puesta sobre la hornilla de una cocina. Cuando nosotros calentamos desde abajo, lo que vamos a hacer es que la porción de líquido que está en contacto con el fondo adquiere una mayor temperatura que la que está en la superficie líquida. Como la densidad es función de la temperatura, a mayor temperatura, menor densidad, y como estamos bajo los efectos de un campo gravitacional, lo que va a ocurrir es que el agua caliente tiende a subir y el agua fría tiende a bajar. Ese es el movimiento de mezcla. Ese ya no es un movimiento microscópico, es un movimiento macroscópico, típico de la convección. Fíjense ustedes, seguramente cuando vieron mecánica de fluidos, ustedes vieron la ecuación, por ejemplo, de Navier-Stokes, y entonces hablaron de unos términos difusivos y unos términos convectivos. Seguramente, ¿verdad? En transferencia de calor no conviene que lo llamemos así. Y todavía los que están en mecánica de fluidos no dan su brazo a torcer, pero cada vez son más. En transferencia de calor, nosotros proponemos a la gente de mecánica de fluidos que en vez de llamarlos convectivos, los llamen advectivos. Entonces, en la ecuación de Navier-Stokes van a haber unos términos difusivos, unos términos advectivos, términos fuente. ¿Por qué lo llamamos términos advectivos? Porque para nosotros la convección es la superposición de la difusión y de la advección. Es decir, desde el punto de vista de transferencia de calor, para nosotros los términos difusivos más los términos advectivos serían lo que podríamos llamar términos convectivos. ¿Ven la diferencia? Pero entonces no hablemos de términos convectivos para evitar confusión. Hablemos de términos difusivos. Cuando la ecuación es la de energía, allí aparecerá la temperatura. Esa es la conducción. Hablaremos de términos advectivos. Esos son los que tienen que ver con el movimiento de mezcla. Y la combinación de ambas cosas es lo que llamamos convección. ¿Ok? Bueno, eso después lo tendríamos que ir desmenuzando un poquito más, lo vamos a hacer cuando lleguemos a las ecuaciones. Ahora con eso que simplemente estamos haciendo un repaso de aspectos muy generales, haciendo uso de ese documento que yo resumí. ¿Verdad? Finalmente, radiación térmica. Fíjense ustedes. Sabemos que el Sol es una fuente primigenia de energía. Calienta la Tierra. La Tierra, como consecuencia, es calentada por el Sol. La Tierra tiene una atmósfera que se prolonga varios kilómetros, ¿verdad? El Sol tiene una corona que se prolonga varios kilómetros. Pero por más amplias que sean esas dos zonas de la historia de la Tierra, ellas nunca van a estar en contacto. En pocas palabras, podemos afirmar que hay una buena porción de vacío absoluto entre el Sol y la Tierra. La conducción requiere interacción física entre moléculas. No puede haber conducción en el vacío absoluto. La convección, además de requerir ese fenómeno difusivo, requiere que haya un movimiento de mezcla. Y si no hay nada que se pueda mezclar. Entonces la pregunta es ¿cómo el Sol calienta la Tierra? Bueno, la respuesta es relativamente simple, la calienta por radiación térmica. La radiación térmica, a diferencia de la conducción y de la convección, ambas de calor, requiere, o sea, conducción y convección requieren que haya un medio donde se propague el calor. En radiación térmica no es así.
no hace falta medir. La radiación térmica es un problema que no ha sido del todo bien explicado todavía por la física. En los últimos años han habido aportes interesantes. Hay dos teorías fundamentales: la teoría cuántica de Planck y la teoría ondulatoria de Maxwell. Una supone que la luz no solamente es energía, sino que también es masa. Y a eso es a lo que llaman quantum, y por eso se habla de teoría cuántica. Planck fue el que inició los desarrollos de esa teoría. Y la otra supone que la radiación es solo energía, en forma de ondas electromagnéticas. Esa es la teoría que empezó a desarrollar Maxwell. Hoy en día resulta que, sobre todo Einstein ahí dio algunas luces, la radiación térmica, en la cual está incluida la luz visible, tiene parte de ambas. Es tanto masa como energía. Y entonces hoy en día se habla de la emisión de fotones, y el fotón es una partícula subatómica que tiene masa. Pero nosotros no vamos a llegar a ese nivel microscópico, no nos interesa es el aspecto fenomenológico, causas y efectos, como casi todo en ingeniería. ¿Okay? Entonces, nuestro enfoque es lo que se conoce un enfoque macroscópico o fenomenológico. Nosotros, cuando lo más pequeño que vamos a considerar, si acaso, será un mol de molécula, que ese es el número de Avogadro, eso va elevado, va multiplicado por 10 a la 23. Imagínense ustedes la cantidad de moléculas que tiene un mol. A nosotros no nos interesan cosas tan pequeñas como las moléculas, como las partículas, esas se las dejamos a los físicos. Lo que sí es cierto es que en los últimos años ha quedado suficientemente claro que casi todo en física, y sobre todo lo que tiene que ver con la evolución del universo, tiene que ver con la tasa de enfriamiento. Todo lo que en los últimos años se han abocado a estudiar los astrofísicos, que tiene que ver entonces, ya por así decirlo, la teoría del Big Bang, que sigue siendo una teoría, ya está bastante aceptada. Bueno, la evolución de lo que ocurrió después tiene que ver con la tasa a la cual se enfrió el universo. En pocas palabras, lo que determinó esa evolución no fue otra cosa sino la transferencia de calor. Cómo se enfriaron los diferentes elementos que iban surgiendo, a qué tasa lo iban haciendo, fue lo que dio lugar primero a las nebulosas, después a las galaxias, después a las estrellas, etcétera, etcétera. Esto se lo menciono solamente para que ustedes vean la importancia que tiene la transferencia de calor. Si vamos a la geología, bueno, los geólogos dicen entonces que la Tierra tiene una corteza sólida, en la cual entonces van a haber cuerpos de agua, el caso de los océanos y de los mares, e internamente hay dos núcleos, un núcleo externo y un núcleo interno. Esos núcleos son de hierro fundido, el núcleo interno es de hierro fundido. ¿Cómo se transfiere el calor de ese hierro fundido? Por convección. Y entonces resulta curioso ver cómo los geólogos hoy en día entonces hacen sus planteamientos en términos de las corrientes convectivas que están teniendo esos. Eso ya no es magma. Magma es lo que está en el núcleo exterior. Eso sería el núcleo interior, ¿verdad? El núcleo de ella. En pocas palabras, la transferencia de calor está prácticamente en todo lo que determina en física las diferentes situaciones. A nosotros lo que nos va a interesar es cómo aplicarlo a situaciones propias de la ingeniería mecánica. Fíjense ustedes, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo empecé estudiando ingeniería mecánica, yo pensé que iba a haber motores por todos lados y yo pensé que era todo mecánico, rigurosamente hablando. Y mi sorpresa fue que apareció el calor. O sea, yo no me esperaba nunca, cuando empecé a estudiar, que en la primera ley de la termodinámica hubiera un término de calor. Eso a mí siempre me estorbó. Y fíjense, curiosamente, hoy en día es en lo que trabajo.
Siempre yo pensé en el otro término, el de trabajo. Bueno, resulta que aunque nuestro título sea de ingeniero mecánico, tiene que ver con el trabajo, también tiene que ver con el calor. Entonces yo siempre digo que cuando ustedes le entreguen en el aula magna el diploma que dice ingeniero mecánico, allí está escrito en tinta invisible y térmico. O sea, ustedes no solamente van a ser ingenieros mecánicos, van a ser también ingenieros térmicos. En Europa hay algunas universidades que separan las dos carreras. En el ámbito de escuelas técnicas, sobre todo a nivel medio, están separados. Un técnico mecánico no resuelve problemas de transferencia de calor, así como un técnico térmico no resuelve problemas mecánicos. Pero un ingeniero mecánico tiene que resolver problemas mecánicos y problemas térmicos. Y la clave, lo que une esos dos términos, es la primera ley de la termodinámica, ya lo dijimos antes. Allí está en un lado de la ecuación el calor, y en otro lado de la ecuación el trabajo. ¿De acuerdo? Nos quedan solo dos puntos. Enunciar las leyes de Fourier, de Newton del enfriamiento y de Stefan Boltzmann con sus respectivas ecuaciones y definir los términos conductividad térmica, coeficiente convectivo o de transferencia de calor por convección y potencia emisiva total de cuerpo negro. Bueno, aquí sí ya entonces estamos requiriendo hacer unas definiciones bien concretas, ¿verdad? Fíjense, supónganse una pared exterior. En los últimos años todas son de bloques huecos, ¿no? Pero antes se hacían de bloques macizos. Vamos a suponer que el edificio que tenemos enfrente del estacionamiento, que es el edificio de la Biblioteca Central, fíjense que ese edificio casi no tiene ventanas. Vamos a elegir una porción intermedia del edificio. Entonces vamos a dibujar acá la pared. Vamos a suponer, no es el caso, que son bloques macizos. Cuando nosotros representamos una figura achurada, es decir, con estas líneas, lo que estamos queriendo indicar es que es un corte. En este caso vamos a llamarlo corte longitudinal porque vamos a elegir acá un eje, el eje X. Y vamos a poner el origen en una superficie. Vamos a suponer que esta es la superficie exterior y esta es la superficie interior. En pocas palabras, aquí lo que hay es el aire exterior. En buena parte del día aquí el sol está incidiendo directamente y aquí lo que van a ver a lo mejor son oficinas, ambientes interiores. Vamos a suponer que a nosotros nos dicen evalúe el funcionamiento térmico de esa pared. Bueno, nosotros podemos ir con un termómetro y medimos esta temperatura. Entonces ahora vamos a superponer un diagrama TX. Fíjense que hay dos cosas. Una es el corte longitudinal de la pared y la otra es la superposición del diagrama TX. Eso suele hacerse para poder ver con claridad cómo se distribuye la temperatura. Y por eso es que hablamos de distribución de temperatura. Bueno, vamos a suponer entonces que ahora vinimos acá y medimos la temperatura de esta superficie interior.
Entonces vamos a decir que la pared tiene un espesor igual a 2L. Ya vamos a ver por qué le puse el 2 aquí. Entonces si queremos escribir como un par ordenado temperatura y coordenada X, ¿cómo haríamos? Diríamos que en este primer punto, vamos a llamarlo A, y a este B. A va a tener las coordenadas, en X sería 0, y en T vamos a llamarlo TA. Y para el punto B, las coordenadas van a ser en X 2L y la temperatura va a ser TB. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, luego veremos en qué casos eso es así, que la distribución de temperatura es una línea recta. Entonces 2 puntos ya tienen una línea recta. Vamos a hacerlo más. ¿Verdad? Si yo les pregunto ¿qué sentido tiene la tasa de flujo de calor? ¿Positivo o negativo? Lo primero que tenemos que hacer es identificar. Cuando nosotros ponemos un diagrama, estas puntas de flecha, lo que estamos diciendo es que el sentido positivo va hacia allá. El positivo va hacia allá. Si nosotros hiciéramos esto, sería un error. No puede ser que el positivo vaya hacia allá y hacia acá. No puede ser que el positivo vaya hacia allá y hacia acá. La punta de flecha la ponemos solo en un lado. Estamos indicando el positivo. ¿Dónde la temperatura es más alta? Resulta obvio, ¿verdad? ¿Dónde la temperatura es más baja? En B. Entonces, ¿irá el calor de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Es decir, la tasa de flujo de calor en termodinámica la designamos con Q mayúscula. Ese va a ser uno de los pocos cambios que vamos a hacer en la nomenclatura. Aquí la vamos a designar con Q minúscula. Esa es la tasa de flujo de calor. Bueno, en realidad eso es lo que nosotros en termodinámica llamábamos Q mayúscula punto. No Q mayúscula, sino Q mayúscula punto. Bueno, nosotros no tenemos que hacer uso de mucha termodinámica ni de mucha transferencia de calor para saber que el calor va de lo caliente a lo frío. Si dijéramos que va de lo frío a lo caliente, estaríamos violando la segunda ley de la termodinámica, porque una manera de interpretar la segunda ley de la termodinámica es decir que el calor fluye de manera espontánea de lo caliente a lo frío. Puede fluir de lo frío a lo caliente. Es lo que ocurre en una nevera. Nosotros metemos agua tibia, la enfriamos un poco, la sacamos. Esa está más fría que la exterior. La volvemos a meter y le seguimos sacando calor al agua. Sigue yendo de lo frío a lo caliente. Pero no la está haciendo de manera espontánea. Lo está haciendo siguiendo un ciclo termodinámico. Tenemos que suministrar trabajo al ciclo para que eso ocurra. Ahí no estamos violando la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Si esto estamos suponiendo entonces que esa pared está constituida por bloques macizos, entonces va a haber interacción física entre las moléculas de esos bloques, ¿verdad? Si eres tan amable de darme tu correo electrónico para con eso no sé qué puede pasar aquí.
Entonces, lo que pretende, o sea, lo que pretendemos escribir acá es esa ley de Fourier. Creo que se pronuncia así, se escribe Fourier. Ese es el mismo Fourier de la serie que ustedes vieron, creo que en el capítulo 4. ¿Qué saben? La serie de Fourier. En ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales. Bueno, resultó que Fourier se planteó un problema de transferencia de calor y no estaba desarrollada la herramienta matemática que él necesitaba. Ni corto ni perezoso desarrolló su herramienta matemática, que son las series de Fourier. Todavía está en la literatura, uno ve que hace referencia a ese trabajo original de Fourier, que lo llamó teoría analítica del calor. Claro, para él ese era el único modo de transferencia de calor. Él no consideró que hubiera convección ni que hubiera radiación. Entonces, él hace todo un desarrollo y bueno, a él le faltó incluir un término para llegar a la ecuación general de conducción de calor, que la vamos a escribir de una vez. Yo la voy a escribir en coordenadas cartesianas. Este término fue el que le faltó a él. Él no incluye un término independiente en esa ecuación, un término fuente. Si quitamos este término, a eso lo podemos llamar segunda ley de Fourier. Si quitamos este término. Con este término lo vamos a llamar ecuación general de conducción de calor. Pero una gran ventaja de la coordenada cartesiana es que los términos en X, en Y y en Z son iguales. Entonces nosotros vamos a llamar a esto X o Y o Z. La ecuación va a ser la misma. En coordenadas cilíndricas ni en el resto de coordenadas. Entonces, la ley de Fourier o primera ley de Fourier lo que dice es que la tasa de flujo de calor por conducción, entonces vamos a utilizar acá una K para conducción, en la dirección X va a ser proporcional al área perpendicular a esa dirección y a la componente del gradiente de temperatura en esa dirección. Y la constante de proporcionalidad es lo que se conoce como conductividad térmica. Rigurosamente hablando, vamos a contar. Depende del material. No es lo mismo que nosotros utilicemos un metal que utilicemos un no metal. El calor se transfiere más fácil en los metales que en los no metales. Y no todos los metales transfieren el calor igual.
Por ejemplo, de los de uso común, el cobre y el aluminio transfieren el calor muy bien, mientras que los otros no lo hacen tan bien. Ahí hay una situación interesante, que eso podría dar lugar a un desarrollo en algún otro curso, como por ejemplo el de transferencia de calor por conducción, transferencia de calor avanzada, que es una electiva. Desde el punto de vista de la conducción de calor, el mecanismo mediante el cual los metales transfieren calor es igual que el mecanismo mediante el cual los metales transfieren energía eléctrica, que es lo que se conoce como el electrón libre, que a comienzos del siglo antepasado se creía que tenía un sentido la corriente y después se dieron cuenta que tenía sentido contrario. Y entonces lo que hicieron fue decir, bueno, en vez de ser el mismo sentido que lleva el electrón que va pasando de molécula en molécula, vamos a considerar el hueco que va dejando el electrón. Y entonces por eso lograron unificar el sentido del flujo de la corriente eléctrica. ¿Se entiende? Si tenemos una sucesión de moléculas y hay un electrón que va saltando de una a otra, el hueco que va dejando el electrón, en lugar de ir hacia allá, viene hacia acá. Ese mecanismo explica bien lo que ocurre desde el punto de vista de la transferencia de calor por conducción. Pero en los no metales no lo explica. Y entonces hay, por así decirlo, una discrepancia, cómo va a ser que el calor se transfiera por conducción de una manera en un metal distinta a cómo se transfiere en el mismo metal. Pero bueno, eso se lo dejamos nosotros a los físicos. A nosotros lo que nos interesa es el aspecto fenomenológico, ¿verdad? Ok, entonces esta es la ley de Fourier. Fíjense que esta acá es lo que consideramos como conductividad térmica. Es usual, si nosotros buscamos en el diccionario conductividad, a lo mejor no la conseguimos. Bueno, pero nosotros lo que solemos hacer es agregamos el sufijo "-idal" a conducción. Entonces conductividad es la propiedad relacionada con la conducción. Conducción de calor. ¿Ok? O sea, no nos va a preocupar que no aparezca, que no sea una palabra calor, es una palabra que estamos acuñando en este contexto. Es importante entonces resaltar que el área es perpendicular a la dirección. En pocas palabras, si nos interesa evaluar en la dirección X esta tasa de flujo de calor que vemos que va a ser por conducción y que va a ser en la dirección X, entonces va a ser un área alto por profundidad, o sea, altura por profundidad. El área perpendicular a la cual fluye el calor. Y en este caso que estamos representando este dta de X, ¿cómo nos queda? ¿Cómo es la derivada de Y versus X? O la derivada de T con respecto a X de una línea recta. La pendiente, delta Y sobre delta X. Entonces, para este caso en concreto, esa derivada de T con respecto a X va a ser igual a un delta T sobre delta X, que va a ser entonces T sub B menos T sub A entre 2X. Y fíjense, esto va a dar negativo, porque la temperatura de B es menor que la temperatura de A. Pero aquí tenemos un signo menos. Y por eso entonces es que el calor nos va a dar positivo. En pocas palabras, este signo menos que nosotros tenemos aquí, es necesario colocarlo para satisfacer la segunda ley de la termodinámica. Si no lo hubiéramos colocado,
nos daría que la tasa de flujo de calor es negativa. Estaríamos diciendo que el calor va de lo de